Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con Santiago Roca, un economista bastante conocido por todos ustedes. Fue miembro de la Comisión sobre Ciencia y Tecnología que nombró el presidente Humala para que recomendara qué hacer en este tema en el Perú. Con él vamos a conversar sobre la crisis económica que tienen algunos países y la manera como unos pocos están saliendo. Acabamos de conversar con mi primo Jorge Montoya Blas, que está por Wichita, ¿no? Él produce piezas de alta tecnología para aviones. Esta idea de los aviones es bastante complejo. Ustedes saben que las piezas de estos aparatos complejos se hacen ahora con máquinas totalmente automatizadas. Llega el modelito de la pieza por internet. Este diseño digitalizado entra a la máquina y bueno, se le coloca pues el material correspondiente y con rayos láser y una serie de implementos robóticos se hacen las piezas en serie, y de esa manera un avión que es de alta tecnología está compuesto por elementos realizados en diversos lugares del mundo. Así, los países pueden tener participación sin necesidad de hacer aviones en la construcción de alguno de ellos. El primo Jorge me decía que ya se está saliendo de la crisis en Estados Unidos, que después de 3 años de falta de empleo, él ya en su empresa está viendo el crecimiento, que incluso hoy domingo está trabajando. Es decir, la máquina norteamericana se ha reactivado. Yo como físico no comprendo nada de economía, bueno, un poquito, pero nuestro amigo Santiago Roca nos va a explicar qué ha pasado, qué pasó en Estados Unidos y cómo es que ha salido o está por salir de la crisis. Santiago. Buenos días, Modesto, buenos días a todos los oyentes de Radio San Borja en este espacio para la ciencia. La crisis norteamericana, como conocemos, fue una crisis originada en la pérdida gradual de competitividad de los Estados Unidos, o, del otro lado, la ganancia de competitividad de otros países como la China, India y otros países. Entonces, esto originó que las empresas norteamericanas se trasladaran a China, por ejemplo, y ocasionara una disminución del empleo en los Estados Unidos, porque preferían aumentar su rentabilidad con costos más baratos, principalmente mano de obra, en la China. Esto beneficiaba a las empresas norteamericanas, que aumentaban sus márgenes de utilidad en el exterior, produciendo en el exterior y vendiendo en los mercados mundiales, incluidos los Estados Unidos. Pero perjudicaba a los Estados Unidos como nación, porque perdía empleo, perdía producción en favor, en este caso, de la China. La gradual salida de las empresas norteamericanas a estos mercados emergentes es, digamos, uno de los factores que influyen en, digamos, la disminución de la actividad económica en los Estados Unidos y su crisis bancaria posterior, porque el excesivo endeudamiento del consumidor norteamericano en el sistema bancario
y la falta de empleo para poder cubrir esas deudas origina pues el colapso del sistema bancario y ya las repercusiones que nosotros conocemos. Claro, porque hay algunos que dicen, no, esto fue una crisis financiera, cuestión de bancos, pero tú estás señalando algo importante, que el primer paso de la crisis se dio cuando no podían vender como antes, no había empleo, ¿no? O sea, que no es tan financiera que digamos, fue económica. Surge en el sector real, en el sector económico, en el sector productivo, diríamos así. Y luego se corre hacia el lado financiero, ahí tiene su eclosión, y luego sale el Estado, tanto el gobierno central, o sea, el Tesoro, el Ministerio de Economía y el Banco Central norteamericano a rescatar el sistema financiero, principalmente a través de la inundación, inundan el mercado con billetes, compran las deudas de los bancos y emiten en forma descomunal, diríamos, para lograr reducir las tasas de interés en la economía y con eso tratar de reactivar otra vez la demanda para que la producción siga la demanda, ¿no? Porque cuando uno inyecta mucho dinero en la economía, las tasas de interés bajan, y cuando baja la tasa de interés se supone que tanto la inversión como el consumo de nosotros aumenta, porque nos seguimos endeudando y podemos comprar más. Entonces la producción sigue a la demanda y la economía se va reactivando. Siempre conversando con el primo, te paso pues el tema de la conversación. Hace unos 3-4 años precisamente él vino, me dijo, mira primo, voy a tener que competir con otras empresas del mundo para hacerle algunas piecitas a la Dassault, a esta tremenda empresa de aviones francesa. Tengo que competir. Ahora, yo quisiera que aquí Perú tuviera pues los elementos para traer las máquinas y hacer que nuestros ingenieros, nuestros técnicos peruanos hicieran esas piezas. Pero el tema es que en el Perú se gana demasiado y sale mejor en China. ¿Eso es posible? ¿Nosotros somos muy caros respecto a los chinos? Bueno, lo que sucede es que en el mundo el mercado del conocimiento y el mercado del trabajo no es libre. No existe libre mercado porque no hay libertad de movimiento de las personas para trabajar. Y lo que sucede es que, por ejemplo, frente a un nivel de ingreso o de salario más elevado en Estados Unidos, las empresas norteamericanas prefieren trabajar en la China, donde el salario es un 30º por hora de lo que es en los Estados Unidos. Entonces, es esta diferencia de salarios, de pago al trabajo, al conocimiento también, el que pero también mueve el conocimiento, tiene que haber conocimiento. Claro, entonces, pero mueve a las empresas al sitio donde el trabajo es más barato o el conocimiento puede costar menos. Entonces, pero eso le genera su propia crisis al sistema norteamericano. Ellos generan su propia crisis cuando se van a producir en otro lado, por ser más barato, para ganar ellos más como empresa, pero como nación producen menos. Pero la respuesta es, ¿cómo responde Estados Unidos frente a esa fuga de las empresas afuera? ¿Cómo ha respondido? Porque actualmente están en proceso siempre con el primo dice que ya comienza a reanimarse, hoy domingo están trabajando. Eso, sobre ese tema, Santiago, vamos a conversar en el siguiente bloque, es decir, cómo Estados Unidos salió de este embrollo y de manera pues que está recuperándose, y después hablaremos también por qué no hace lo propio Francia respecto a Alemania. Regresamos, amigos. Santiago, entonces decíamos que en Estados Unidos, ¿qué hizo el gobierno de Obama para que ahora estén aparentemente gozando de un respiro económico? Claro, dicen que incluso este año
el informe señala que han vendido más de lo que compraron, aparentemente. Sí, sí. Frente a la crisis de competitividad de los Estados Unidos en comparación con los países como la China, Estados Unidos ha reaccionado con políticas monetarias que han influenciado el tipo de cambio, que han venido influenciando el tipo de cambio los últimos años. ¿Cómo ha influenciado el tipo de cambio? La gran cantidad de dinero que el Banco Central norteamericano ha venido inyectando ha hecho que sobre dinero en el mundo, y las personas tenedoras de este dinero busquen invertirlo primero en el mercado de commodities. Suben los precios del oro, del cobre, de otros productos. Cuando estos precios suben demasiado porque aumenta la demanda de estos tenedores de dólares, estos se van a los mercados financieros y comienzan a comprar divisas de otros países. Entonces, cuando compran divisas de otros países, se va devaluando el dólar y se va apreciando las monedas nuestras. El Perú ha venido apreciando su tipo de cambio de 3.70 a 2.50, 2.60 hace unas pocas semanas atrás. Este proceso de apreciación del sol frente al dólar es, en el caso del dólar, un proceso de devaluación del dólar frente al sol. Y cuando una moneda, en este caso la moneda norteamericana, se devalúa, ellos ganan competitividad monetaria, no competitividad tecnológica, sino competitividad monetaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que los productos norteamericanos cuestan menos, y los productos peruanos, por ejemplo, cuestan más. Pongo un ejemplo práctico. Si antes el tipo de cambio estaba a 3.70, o supongamos 4 soles para hacer el cálculo más fácil, comprar una camisa peruana que, por decir, costaba producir la camisa 36 soles, te la compraban a $10, a 4 soles te pagaban 40 soles. Tu costo era 36, el que producía la camisa en el Perú ganaba 4 soles. Pero cuando el tipo de cambio va bajando, el nuestro se va apreciando, ya no nos pagan 4 soles por dólar, sino nos pagan 2.50. Entonces, cuando nos compran la camisa a $10, nos pagan a 2.50, 25 soles. El productor peruano ya no puede cubrir sus costos, porque sus costos son 36 soles, y ahora le pagan 25 por la camisa. Y es lo que ha venido pasando con el sector textil, por ejemplo, que ha venido perdiendo competitividad, porque la moneda se ha venido apreciando, la nuestra, y ya no es posible para ellos cubrir los costos que tienen, y tienen que ir cerrando poco a poco van cerrando. Y los Estados Unidos van ganando competitividad. Entonces ellos sí comienzan a exportar más, se comienzan a reactivar. Así se han reactivado en estos años, a tal punto que el día de hoy ya están otra vez produciendo nuevamente como antes, y ya ven que no es necesario seguir devaluando su moneda, porque ya mejoraron, ya están mejorando. Y por otro lado, nosotros ha ocurrido lo contrario, porque nuestra moneda se ha apreciado, nuestros salarios nuestros salarios han subido en dólares, porque si nuestro salario, por decir, vamos a ver, 600 soles al mes, cuando el tipo de cambio era 4 soles, en dólares, 600 entre 4, 150. O sea, nuestro salario era $150 al mes. Pero el día de hoy, o hace 3-4 semanas, estando el tipo de cambio en 2.50, nuestro salario es 600 entre 2.50, ya subió pues por lo menos alrededor de 300, con la subida o sea, hemos duplicado nuestro salario. Entonces, ellos dicen
se ha disminuido la diferencia de salarios. Antes ganábamos $150, ahora ganamos $300. Pero eso es una subida de salario ficticia, porque solamente es una subida de salario monetaria que se va a regresar a su nivel cuando venga el proceso inverso, que es lo que está ocurriendo el día de hoy. Lo que ha ocurrido el día de hoy, Estados Unidos ha dicho, ya estamos nuevamente siendo competitivos. Hemos devaluado nuestra moneda, ya podemos competir nuevamente, ya no vamos a meter tanto dinero al sistema, y ya no vamos a emitir, porque ya no es necesario emitir para devaluar nuestra moneda. Entonces ahora viene el proceso contrario. Nuestra moneda se comienza a devaluar y la moneda de ellos se comienza a apreciar. Y entramos a un nuevo proceso económico, con una diferencia muy importante. Estados Unidos, en su crisis, era consciente de que si bien ellos ganaban competitividad monetaria con su política monetaria que buscaba devaluar su moneda, ellos no dejaban de invertir en ciencia, en tecnología e innovación. Y metían parte de esa inyección de dinero que tenían en el Banco Central, era para promover los nuevos paradigmas tecnológicos, las nuevas industrias del futuro, las industrias que van a permitir que los Estados Unidos se mantengan competitivos en el sector real, o sea, en el aparato productivo, en el aparato tecnológico. Entonces, claro, ahora dicen, ya no es necesario que yo siga devaluando. ¿Por qué? Porque en el fondo han venido trabajando intensamente ciencia y tecnología y está aumentando la productividad de sus actividades económicas tremendamente. Entonces ya no necesitan devaluar su moneda porque su productividad, y están en nuevos productos, como lo hace también la Unión Europea. La Unión Europea está en crisis desde el día de hoy, pero 3% del PBI lo sigue invirtiendo en ciencia y tecnología. ¿En qué? En industria del futuro. Para ellos, su gran nicho es la industria de los bienes para la población de mayor edad, que dice que la población de mayor edad vive insatisfecha porque no tienen los productos y servicios que le permitan vivir mejor. Entonces ahí hay una inmensa cantidad de productos que la Unión Europea está impulsando para satisfacer las necesidades de los viejitos, y donde se van a posicionar ellos en crisis. Cuando que se mejore, ellos van a tener los nuevos productos y las nuevas rentabilidades. Regresamos para que nos expliques un poco cómo China también está defendiéndose de esta situación. Inscripción gratuita a través de www.encuentrocientificointernacional.org. Gracias, amigo, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos conversando con Santiago Roca. Nos explicaba que Estados Unidos, a punta de dólares, invadió todo, bajaron sus costos, y nosotros, al contrario, estábamos en problemas. Dejamos entonces de vender a Estados Unidos, y China, que recibía a las empresas de alta tecnología para hacer sus productos, comienza también a elevar su nivel de vida, y por supuesto sus salarios comienzan a ser un poquito caros, y la situación se invierte. Ahora, China, ¿cómo reacciona, Santiago? Claro, China, al igual que otros países emergentes, digamos, India, Brasil, enfrentan evidentemente tensiones, primero monetarias cambiarias, por la política de Estados Unidos, que también afecta a sus monedas, porque esa política de inundar el mercado con dólares y lograr devaluar el dólar frente a las otras monedas ha sucedido no solamente con el Perú, que su moneda se vino apreciando, sino con Brasil, también con China, pero aunque China se mantenía firme en su decisión de tener un tipo de cambio fijo y no permitir que fluctúe mucho. Entonces los chinos defienden un poquito sus intereses con su sistema de tipo de cambio particular. Sin embargo, enfrentan parte de la recesión mundial, que le compra menos, y Estados Unidos, que también mediante otro tipo de barreras
disminuye las compras chinas, y eso ha afectado a la China. La China está cambiando su política en el sentido de no jugar todos, no apostar totalmente al mercado externo, sino impulsar un poco el consumo interno. Para que tengan ustedes una idea, en Estados Unidos el 70% de lo que produce, o sea, del ingreso nacional o del Producto Bruto Interno, el 70% es consumo. En la China, de lo que produce la China, el consumo es alrededor de 25%. Entonces, los chinos consumen poco, relativamente poco en relación a lo que producen, en relación a los norteamericanos. Entonces tienen un margen para consumir más, comprar más y demandar más a los productores chinos. Entonces la China ahorita dice, si el mercado externo me falla, yo impulso el mercado interno para que la gente compre más, viva un poco mejor, compra más, consume más, mejora su nivel de vida a través del consumo, y me reactiva la producción interna, que ya no voy a vender afuera, porque antes vendía afuera, lo voy a vender adentro. Entonces está cambiando lo que jala el crecimiento, en vez que lo jale los de afuera, está buscando que jale el crecimiento en la China los de adentro, viviendo mejor. Entonces esa es la respuesta de los chinos en general. Lo importante es que los países cambian sus políticas de acuerdo a sus intereses. Nosotros en el Perú pensamos que si una política funcionó durante una época, hay que seguir haciendo lo mismo para seguir creciendo. Bueno, ese es el gran error. Miren ustedes, Estados Unidos, cómo cambia su política. Tiene una política totalmente expansiva de la cantidad de dinero, ahora contrae la cantidad de dinero. Al contraer la cantidad de dinero, cambia todo, porque está haciendo que su moneda ahora se aprecie y nuestra moneda se devalúe. Ahora el tipo de cambio está subiendo, sol con dólar. Al revés, dólar con sol está bajando, o sea, se aprecia el dólar en relación al sol, se deprecia el sol en relación al dólar. Antes estábamos 2.60, ahora estamos 2.80, y en los próximos años, si el Banco Central de Estados Unidos sigue con una nueva política, el cambio de política hacia no emitir tanto, restringir la emisión, entonces el tipo de cambio va a ir apreciándose en Estados Unidos, depreciándose en el Perú, va a ir subiendo 2.80, 3 tanto, 3.50, puede llegar de aquí a unos años, poco a poco. Pero esos cambios de política bien manejados son los que permiten el crecimiento sostenible de los Estados Unidos y la recuperación. Nosotros, si eso funcionó bien en el pasado, hay que seguir haciendo lo mismo en el presente, sin tener en cuenta que ya la situación cambió, y al cambiar la situación tenés que cambiar de política. Uno de los cambios de política más importantes es la política industrial en el Perú. No hemos tenido política industrial, hemos creído que solamente abriendo los mercados y convocando la inversión extranjera es suficiente para poder crecer. Bueno, ya pasó el periodo en que la apertura y la convocatoria de la inversión extranjera son suficientes para el crecimiento. Es obligatorio una política industrial, una política tecnológica, que permita en realidad una mayor generación de valor en las actividades económicas en el país. Lamentablemente estamos atrasados en esta política, deberíamos haber empezado hace 10 años, justamente en este periodo de que hemos tenido una apreciación del tipo de cambio. Deberíamos haber aprovechado ese periodo para incubar el desarrollo tecnológico e innovador en el país, porque era un buen momento para hacerlo cuando se ocurría. Bueno, nunca es tarde, hay que empezar a hacerlo, y eso es uno de los principales cambios que el Perú tiene que hacer en su política económica en general. Y bueno, y en lo que respecta a la investigación, lo que observamos, la política de ciencia, tecnología e innovación, es que se añaden más fondos a los ya existentes en el canon minero, pero en lo que respecta a las normas que recomendó la comisión que tú integraste, no se hacen esperar. ¿Qué pasa?
Bueno, no hay una decisión firme, diríamos así, en el tema de la política industrial y la política tecnológica. Hay indiscutiblemente mejoras en el sentido que se ha duplicado el presupuesto de un lado, que se están acopiando fondos adicionales para promover algunos concursos que convoquen a la universidad de un lado, a la empresa del otro lado y los científicos del otro lado. Esos son acciones parciales, aisladas, son positivas, pero no hay algo integral y coherentemente ordenado y decidido, diríamos así. El día de hoy se tiene conocimientos parciales de que se está desarrollando un plan de desarrollo industrial con la Sociedad Nacional de Industrias, que incorporará una reestructuración tecnológica productiva, apoyo para una reestructuración tecnológica productiva. Bueno, esperamos, vamos a estar atentos. Me imagino que este espacio de Antena Ciencia va a estar atento a estos desarrollos, porque efectivamente, como decíamos, nunca es tarde, y si esto es cierto, se debería impulsar este plan de desarrollo industrial en función a decisiones estratégicas que tiene que tomar, en este caso, el empresariado conjuntamente con el gobierno para desarrollar determinados sectores o ramas económicas que tengan un efecto propagador de mayor valor y de generación de valor mayor del que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Santiago, por esta conversación interesante que nos ha explicado un poco los orígenes y la solución que aparentemente está ocurriendo de la crisis en Estados Unidos, así también como lo que pasa en China y en el Perú. Hasta un próximo encuentro, Santiago. Muchas gracias, Modesto, en cualquier momento.